Tutor y compañeros, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Eliezer Parada, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UDR Barranca Bermeja. Estoy en el desarrollo de la etapa 2 del curso de instrumentación virtual, en el desarrollo del punto 2 de la etapa de planeación. El punto 2 dice lo siguiente: leer el problema planteado en el anexo 1 teniendo en cuenta el análisis realizado en la etapa anterior. Debe planear las etapas que se deben desarrollar en el proceso de automatizado, definiendo toda la instrumentación involucrada. Bueno, el problema como tal dice lo siguiente: la compañía donde usted trabaja ha sido seleccionada para dar respuesta a un requerimiento que presenta el ingeniero jefe de mantenimiento de la empresa química Pharmacenter, ubicada en Mosquera, Cundinamarca, que manifiesta interés en conocer en tiempo real el estado de algunas variables en el funcionamiento de una caldera acuatubular. El jefe del área de ingeniería de su empresa ha seleccionado a su equipo de trabajo para definir un portafolio de servicios que presente 5 propuestas que den respuesta al requerimiento presentado por el cliente. Las condiciones que se deben monitorear son las siguientes: temperatura de humo, presión de vapor, presión atmosférica, porcentaje de oxígeno en la combustión y vibración en el ventilador de tiro forzado. El sistema debe tomar las siguientes acciones. Si la temperatura de los gases de la chimenea sobrepasa los 160 grados, se activa una alarma de tipo visual y sonora. 2. Si la temperatura exterior de la caldera es superior a 35 grados centígrados, se activa un ventilador. 3. Debe permitir la variación de oxígeno. 4. Debe diseñar una interfaz gráfica que visualice en tiempo real los datos monitoreados y el estado de las alarmas. 5. Almacenamiento o registro de los sensores en bases de datos. Recuerde que su empresa ofrece servicios con base en instrumentación virtual. Bueno, ya leímos el problema. En cuanto a la solución, bueno, lo primero que debemos hacer es la captación de datos. Se planea la forma de captar los datos de las 5 variables anteriormente mencionadas, las que vamos a monitorear. Para ello debemos seleccionar los sensores necesarios y que pues cumplan con los requerimientos que necesitamos. Debemos convertir estos datos recolectados en información de valor, implementar procesadores y softwares que recibirán los datos y procesarán esta información, la almacenarán e interpretarán según los parámetros predeterminados. Para la toma de decisiones, esta se debe producir de una forma automatizada, sin la intervención de operarios. O sea, la idea es que nuestro sistema dependa muy poco de los operarios como tal. Debe funcionar de una forma pues automatizada todo. El sistema deberá realizar las acciones correspondientes dependiendo de la información obtenida. Y para la interfaz gráfica podemos utilizar un software SCADA, el cual nos muestra el comportamiento en el proceso en tiempo real, y podemos vincular un software al uso de una computadora o de PLC. Lo que es la acción de control es realizada por los controladores de campo, y la comunicación de sistemas del operador será a través de la computadora. Bueno, el siguiente punto decía definir un listado de instrumentación en donde se detallen marca o modelo, rango de operación, apreciación del instrumento, tipo de salida de los instrumentos y otras características que consideren relevantes. Bueno, el punto 4 nos dice definir un listado de instrumentación en donde se detallen marca o modelo, rango de operación, apreciación del instrumento y tipo de salida de los instrumentos y otras características que consideren relevantes. Las condiciones que se deben monitorear son las siguientes: temperatura de humo. Para ello vamos a monitorear con una PT100 clase A. Rango va desde menos 100 grados centígrados a 450 grados centígrados. Acá tenemos nuestra PT100 con termopozo. Bueno, acá en esta tabla tenemos lo que son las clases de PT100, la temperatura máxima de operación de ellas, en grados centígrados. La nuestra es la clase A, de menos 100 a 450 grados centígrados. Y valor de tolerancia acá también está la temperatura, la tolerancia en temperatura, otra gráfica de ella. La de clase A desde menos 100
a 450 grados centígrados. Esta gráfica muestra más o menos lo que es el funcionamiento de la PT100 a 0 grados. Nos da una resistencia de 100 ohms. Vemos que la relación pues es directamente proporcional. A más temperatura aumenta la resistencia. Bueno, la salida de la PT100 acá dice que es un sensor del tipo RTD, el cual dispone de una pequeña resistencia eléctrica que varía en función de los niveles de temperatura. El incremento es de aproximadamente 0,39 ohms por cada grado centígrado. No es totalmente lineal. También utilizaremos un amplificador de instrumentación AD620. Todo esto lo vamos a conectar a un Arduino y también lo vamos a conectar a la alarma sonora. A partir de los 160 grados debe activarse una alarma sonora y una alarma visual. Para la temperatura exterior de la caldera vamos a utilizar otra PT100. Igualmente vamos a utilizar el amplificador AD620 y el Arduino. El ventilador de tiro cuando pues sobrepase los 35 grados se debe activar el ventilador de tiro. Para monitorear la presión de vapor vamos a utilizar un sensor piezoeléctrico de presión. El sensor piezoeléctrico que escogí es el CYD205. El fabricante es Sinocera Piezotronics Inc. Este es el sensor como tal. En las especificaciones tenemos que son indicadores estáticos. Dice sensibilidad a la presión, el rango de funcionamiento de 0 a 30 megapascales y de 0 a 60 megapascales opcional. La sobrecarga de 120, no linealidad es menor al 1%, histeresis también menor al 1% fs, repetibilidad menor al 1%. La resistencia de aislamiento es mayor a 1013 ohms, la capacitancia es de 1000 Hz y 7 picofarads. La temperatura de funcionamiento es de menos 40 grados centígrados a 150 grados centígrados. Tipo de salida, y bueno, para monitorear la presión atmosférica vamos a utilizar un sensor de presión atmosférica CP116. La temperatura de proceso es mínimo de 0 grados o 32 grados Fahrenheit a máximo 50 grados centígrados o 122 grados Fahrenheit. El rango de presión es de mínimo 80.000 pascales o 11,6 psi y el máximo de 110.000 pascales o 15,95 psi. Este sensor mide la presión de aire atmosférico. La salida es de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. El porcentaje de oxígeno en la combustión lo vamos a medir con una sonda lambda. La señal de salida de esta sonda es del orden de los milivoltios, desde menos 34 a una concentración de 20,8% de oxígeno, que es la concentración de oxígeno diatómico presente en el volumen de la atmósfera terrestre, y a menor concentración de oxígeno el voltaje de la salida de la sonda lambda se incrementa desde menos 34 milivoltios hacia 100 milivoltios, con una concentración del 2% de oxígeno. El amplificador de instrumentación AD620, que también lo vamos a utilizar, y todo eso lo vamos a conectar a Arduino. Y para monitorear la vibración en el ventilador de tiro forzado vamos a utilizar un sensor de vibración de referencia PCE AC420-215. Este sensor tiene una salida de señal normalizada de 4 a 20 miliamperios. El fabricante es PCE Instruments y la frecuencia es de 1,5 a 1000 Hz. Aquí podemos observar el rango. La conexión es Binder 713 y vamos a conectar esto también a nuestro Arduino. A continuación, el quinto punto decía realizar el diagrama de tuberías e instrumentación del proceso. Bueno, acá tenemos lo que es nuestro diagrama de tuberías de la caldera acuatubular. Acá tenemos lo que es la caldera, una bomba centrífuga que la está alimentando, pues. Tenemos el ventilador de tiro forzado ubicado en esta parte. Aquí tenemos agua, aquí estará presente el vapor como tal. Tenemos acá ubicado un sensor que está monitoreando la temperatura exterior. Acá tenemos un transmisor de temperatura y acá tenemos lo que es la THA, que es nuestra alarma. Mayor de 35 grados se activa el ventilador. Acá tenemos lo que es el agua, tenemos para monitorear la presión del vapor. Tenemos nuestro instrumento acá de medición de presión. Tenemos el transmisor de presión y este es un indicador que tenemos en el panel.
está en el panel principal para que el operador lo pueda visualizar. Acá dentro de la caldera tenemos nuestro sensor para monitorear el nivel de oxígeno en la combustión. Tenemos nuestro transmisor pues que envía la señal al panel donde el operador va a visualizar esos niveles de oxígeno en la combustión. Acá tenemos nuestra chimenea, aquí viene el humo. Acá tenemos ubicado un sensor, un instrumento que nos está midiendo la temperatura del humo. Acá tenemos el transmisor que está enviando esa señal hacia la alarma visual, que cuando llega a la temperatura que supera los 160 grados centígrados se activa esta alarma. Pues acá lo podemos ver en esta lo podemos visualizar, y acá activamos esta alarma sonora. Como lo pueden ver, este es el diagrama de caldera acuatubular. El sexto punto era realizar el video que acabo de hacer. Bueno, compañeros, eso es todo. Muchas gracias. Espero puedan ver el video y hasta luego.